amor. Fe, esperanza, Orden. perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Señor, tú nos ayudas en esta mañana. Tú tomas el control, precioso Espíritu Santo de Dios, de todas las cosas en este lugar. Sé tú glorificando, exaltando, magnificando el nombre de Jesús. Porque nos hemos reunido en esta mañana es simplemente para exaltar y glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, a través del cual hay salvación. Y te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Precioso Espíritu Santo, ven a este lugar. Toma el control de todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestros pensamientos. Espíritu Santo de Dios, afina nuestros sentidos espirituales para oír tu voz, para saber entender tu guianza y tu dirección. Te lo pedimos, enséñanos, Espíritu Santo de Dios, a conocerte más. Espíritu de Dios, te amamos. Yo no sé si usted puede decirle eso en esta mañana a Él. Espíritu de Dios, te amamos, te anhelamos, te necesitamos en nuestras vidas. Gracias por estar en nosotros. Gracias por estar sobre nosotros. Gracias por estar con nosotros. Espíritu de Dios, anhelamos aguas profundas contigo, Señor, intimidad profunda contigo. Así que llévanos a esas aguas profundas. Queremos estar allí. Te bendecimos y te adoramos, Padre de la gloria. Que todo lo que hagamos en esta mañana sea para tu honor, para tu gloria, Padre, a través de tu precioso Hijo Jesucristo y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. amén. Gloria a Dios. Vamos por favor a Juan capítulo 16. Juan en el capítulo 16. Recuerde que hace 2 domingos atrás iniciamos un tema que teológicamente se llama neumatología, pero que en palabras sencillas no es otra cosa sino que es el estudio de la persona del Espíritu Santo. El estudio de la persona del Espíritu Santo. Vimos en la primera sección cómo que el Espíritu Santo es una persona. Hablamos acerca de su personalidad. Luego, hace 8 días estuvimos hablando acerca de cómo ser llenos del Espíritu. Cómo ser llenos del Espíritu. Y hoy vamos a hablar de un tema y es cómo escuchar la voz del Espíritu. ¿Cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? Y una de las cosas que más me llama la atención en el libro de los Hechos, que les dije la vez pasada que me gusta llamarlo los Hechos del Espíritu Santo, una de las cosas o la frase que más me llama la atención a mí en ese libro es: y dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Y eso nos indica, o esa expresión implica, que el Espíritu Santo habla. Amén. Amén. Y si Él habla, entonces necesitamos saber cómo habla y afinar nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales para saber recibir de Él, para saber escuchar de Él. El problema de nosotros, los creyentes hoy, es que no conocemos cómo habla, ni tampoco tenemos afinados nuestros sentidos espirituales para escuchar la voz del Espíritu. Miremos por favor el verso 13. Estamos allí en Juan capítulo 16, verso 13. Y ahí en este verso hay un verbo que se repite en 2 oportunidades. Vamos a descubrirlo juntamente. Dice allí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, note que ese Él es un artículo personal porque está tildado. Él os guiará a toda la verdad.
Y aquí viene lo interesante de este asunto y lo que implica o nos concierne en esta predicación. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, note que se repite 2 veces el verbo hablar. Y esto es interesante que nosotros lo entendamos, porque si Él habla, aquí también se nos dice el para qué. ¿Para qué habla? Él dice allí el verso, y hablará no de lo suyo propio, sino de lo que oiga, y nos hablará para, y ese para indica propósito. ¿Para qué? Para hacernos saber todas las cosas que habrán de venir. Y esa expresión, hablarnos para que conozcamos todas las cosas que habrán de venir, implica que Dios está interesado en que cada uno de nosotros conozcamos el propósito específico que Dios tiene con nosotros, que conozcamos todo lo que nos concierne, todo lo que hay en el corazón de Dios para nuestras vidas. Entonces yo le pregunto, ¿es importante entender, conocer y afinar nuestros sentidos para escuchar al Espíritu Santo hablarnos? Amén. Es indispensable. Es algo de vida o de muerte. Es algo que realmente marcará, definirá lo que seremos nosotros, si seremos verdaderamente hombres y mujeres de éxito o no. Y cuando hablo de éxito, estoy hablando no de tener riquezas, no de hacer lo que como el mundo lo ve, el éxito como el mundo lo ve. No, éxito no es otra cosa que poder cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Porque si tú cumples el propósito de Dios en tu vida, todas las demás áreas en tu vida serán una bendición. Serán una bendición. Así que éxito es cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito, y un propósito individual, específico, y eso no te lo puede revelar ni el pastor, ni el papá, ni la mamá, porque eso es algo que viene de Dios. Y si viene de Dios, el único que te lo puede hacer saber es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a primera carta de Corintios. Quiero hacer una variante aquí y repetir un poco este verso, porque este verso es clave, fundamental a la hora de podernos relacionar con el Espíritu Santo. Capítulo 2, a partir del verso 10. Este verso lo leímos hace 8 días, pero quiero volverlo a enfatizar. No lo tenía aquí en mis notas, pero entiendo que el Espíritu Santo quiere que enfaticemos esto. Capítulo 2, verso 10. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice, pero Dios nos las reveló, y está hablando acerca de propósitos. Si usted lee desde el 9, va a entender que está hablando acerca de propósitos. Entonces quiere decir aquí el 10 que los propósitos de Dios nos los revela a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y note el para qué. Y ese para qué habla de propósito. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y estamos hablando del mismo tema. Si necesitamos, si queremos entender, conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, necesitamos tener afinados los sentidos espirituales para saber oír la voz del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo habla. ¿Y habla para qué? Para guiarnos a la verdad.
Habla para enseñarnos de Jesús, quien es la verdad. Nos enseña el propósito específico de Dios para con nosotros. Él nos comunicará la verdad con respecto a ello. Ahora entonces, teniendo esto de introducción, preguntémonos, ¿cómo efectúa Él esa guianza? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros afinar los sentidos espirituales para conocer todo lo que nos concierne? Todo lo que está en el corazón de Dios para con nosotros. Y ese es un buen interrogante, y hoy esperamos poder que el Espíritu Santo nos dirija y nos lleve a conocer y entender. No que sea solamente un conocimiento intelectual, algo que sabemos, que podemos citar como puntos, 1, 2, 3, habla de esta manera, sino que sea algo que verdaderamente sea rema en nuestras vidas. Amén. Que verdaderamente lo anidemos aquí en nuestro espíritu y empecemos a afinarnos. Y empecemos a cambiar. ¿Sabe que en la medida que nosotros podamos entender, cuando esto se hizo rema en mi vida cambió? Cuando esto se hizo rema en mi vida, yo empecé a entender cómo me hablaba Dios. Y ya no me preguntaba, ¿seré yo? ¿Será mi imaginación? ¿Será algo mío? Sino que yo entendía por las Escrituras que Dios me estaba hablando y que Dios me estaba guiando. Y ese es el propósito, ese es lo que Dios quiere, que hoy todos podamos entender, podamos digerir, podamos conocer. ¿Aló? Amén. Para nosotros poder, mire que todo esto no soy yo, es el Espíritu Santo el que lo hace. Porque déjeme decirle que yo no tengo preparadas estas clases de manera completa. Yo le voy pidiendo al Espíritu, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga ahora? Y Él nos habló la semana pasada acerca de cómo ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Amén. ¿Y saben por qué entiendo que nos habló primero de eso y no de otra cosa? Porque para poder yo oír la voz de Dios, para yo poder tener los oídos afinados, los sentidos alineados a Dios, tengo que estar lleno del Espíritu. Tengo que estar dominado por el Espíritu Santo. Y eso es algo clave. Y usted lo ha entendido. Usted recibió esa enseñanza hace 8 días. Y si usted no estuvo hace 8 días, usted puede entrar a la página y vamos a subir esas predicaciones. Y usted las puede escuchar. Porque esto es fundamental. Esto es fundamental para nuestra vida como creyente. Quiere decir entonces que la primera cosa es, para poder yo escuchar la voz de mi Padre a través de la persona del Espíritu Santo, necesito estar lleno, dominado completamente por la persona del Espíritu Santo. Amén. Miremos ejemplos. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos. Vamos a mirar ejemplos. En la iglesia primitiva, muchos hombres oían la voz del Espíritu. Eran dirigidos por el Espíritu Santo. Y vamos a mirar que para que ellos oyeran, necesitaban estar llenos. ¿Aló? Amén. Hechos capítulo 6, en el verso 3. Este es un verso que usted conoce, porque es ahí en ese verso donde se eligen los primeros diáconos. ¿Recuerdan ustedes? Los primeros diáconos que se eligieron. 6, verso 3. Leamos desde el 3. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Escúcheme, usted, un paréntesis con respecto a esto. A veces el servicio en la iglesia lo tomamos de una manera rápida, ligero. Pero note que para servir en la iglesia necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que iban a hacer estos hombres? Iban a distribuir una ayuda económica, una ayuda de mercados para las viudas. ¿Y quién dirá? ¿Quién se imaginaría que para hacer eso, que es quizás tan sencillo, necesitamos estar llenos del Espíritu? Ahora miremos a quiénes eligieron. Eligieron ellos, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. A Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea que Esteban estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a estos presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Ahora, vemos aquí a dos personajes, el primero Esteban, el segundo Felipe, pero miremos qué pasó con Esteban. Miremos capítulo 7, vaya allí conmigo al capítulo 7. Y ustedes recuerdan la historia. A Esteban lo cogieron y lo iban a apedrear y lo estaban juzgando. Y mire lo que dice a partir del verso 54. Dice, capítulo 7, verso 54. Viendo estas cosas. ¿Estamos ahí? Amén. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, note lo que pasó. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, a veces pasamos por encima de esos versos y no nos fijamos en pequeños detalles. Lo primero que se dice ahí es que él estaba lleno del Espíritu. Y si él estaba lleno del Espíritu, quiere decir entonces que estaba dominado completamente por el Espíritu Santo. Y esa condición espiritual de Esteban le permitió ver. Dice, veo los cielos abiertos. ¿Qué significa eso? Que para yo poder tener los sentidos, mis sentidos alineados al mundo espiritual, yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Porque como ahora vamos a aprender, Dios habla a veces a través de visiones. ¿Cuántos de ustedes han tenido en alguna oportunidad alguna visión? Levante su mano. Bien pocos. Bien pocos. Y deberíamos todos haber tenido ya estas experiencias con Dios. ¿Por qué entonces no las estamos teniendo? Porque quizás no entendemos el mover del Espíritu Santo. No estamos llenos del Espíritu Santo. Y necesitamos entrar en esa dimensión. Dice allí entonces que él vio en el mundo espiritual. Esteban estaba lleno del Espíritu, dominado por el Espíritu, y él tenía sus sentidos alineados al mundo espiritual. Miremos lo de Felipe, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Verso 26. ¿Estamos ahí? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. ¿Qué más? Levántate y ve al sur por el camino que desciende desde Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. Ahora note lo que dice el verso 29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ahora, note usted que aquí Felipe, también lleno del Espíritu, porque leímos en el capítulo 6 que él estaba lleno del Espíritu. Ahora, déjeme decirle algo. La llenura del Espíritu no es una sola experiencia. Porque ese es el error que quizás en el cual hemos caído muchos de nosotros. Que creemos que si nos llenó en una oportunidad y esa llenura quizás usted habló en lenguas, que eso es todo lo que usted necesita. Está muy equivocado, hermano. La llenura del Espíritu Santo es permanente. Amén. Es permanente. Y muchos creemos o hemos creído o hemos llegado a entender que la llenura del Espíritu es simplemente hablar lenguas. Y eso no es verdad tampoco.
hace parte de la llenura, pero no lo es todo. Estar lleno del Espíritu Santo es estar dominado, controlado por el Espíritu de Dios. Controlado por el Espíritu de Dios. Así que es una actividad de la cual tú te tienes que ocupar todos y cada uno de los días de tu vida. Y yo te pregunto, ¿lo estás haciendo de esa manera? ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Estás viviendo para estar lleno del Espíritu Santo? Y quiero aclarar lo siguiente. Algo que vimos la vez pasada, pero como tenemos invitados, quizás vienen por primera vez a este lugar, yo quiero decirle, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no puede ser lleno del Espíritu Santo, porque no lo tiene. Usted necesita abrir su corazón a Cristo. Usted necesita reconocerlo. Y no le estamos hablando de religión, no le estamos hablando de X, Y o Z cosa de religión. Le estamos hablando de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y usted la necesita en su vida con urgencia. Jesús es el único que puede restaurar tu vida, tu matrimonio, tus finanzas. Es el único que puede hacer que tú seas verdaderamente feliz. Has buscado la felicidad de muchas maneras. Has buscado ser feliz y no lo has hallado. ¿Sabes por qué? Porque la persona que da la felicidad se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que puede hacerlo. Y cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida. Y el fruto del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo se llama gozo. Y pareciese, cuando tú lees el libro de los Hechos, pareciese que el gozo y el Espíritu Santo permanecen siempre de la mano, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay gozo, allí hay amor, allí hay paciencia, allí está el fruto de Él. Así que hoy te estamos diciendo, entrégale la vida a Cristo. Amén. Entrégale el timón de tu vida a Jesús. Dile, Señor, hasta aquí he liderado yo, ahora te entrego el timón de mi vida. Utilízame, ayúdame, dirígeme, endereza lo que yo quizás he estropeado. Amén. Y vas a empezar a experimentar esa vida maravillosa. Pero quiero decirte algo, para no crearte falsas expectativas. No quiere decir que recibir a Cristo te soluciona todos los problemas y que todo va a ser como en una alfombra roja. No van a haber dificultades, pero vas a poder experimentar la paz de Dios. Amén. En medio de la tormenta vas a poder tener la paz. Amén. Que hoy te falta. Amén. Amén. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Verso 1. Hechos capítulo 4, verso 1. Ahora, está Pedro y Juan arrestados ante el Sanedrín, ante el concilio de los judíos. Y los están interrogando a causa de un milagro que Cristo hizo a través de ellos. Y nota lo que dice en el verso 1, dice, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y usted entenderá, si usted vino el día jueves, entenderá por qué los saduceos estaban bravos. Porque los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Y los apóstoles allí estaban enseñando acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. Amén. Salte por favor. Leamos el 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ahora, salte al verso 7. Verso 7. Dice, y poniéndolos en medio, ya esto es al otro día, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hablando acerca del milagro que habían hecho en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el verso 8. Entonces Pedro, lleno
del Espíritu Santo les dijo. ¿Sabe una cosa, hermano? Para que usted pueda hablar de parte de Dios, para que Dios lo pueda emplear a usted como un verdadero canal, donde usted lo que habla viene de parte de Dios, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y note que hemos visto que podemos ver, que podemos oír y que podemos hablar. Y esto habla de que los sentidos espirituales del ser humano pueden ser controlados y dominados por el Espíritu Santo para saber, para conocer y para hablar lo que hay en el corazón de Dios. Y a eso es que está llamada la iglesia. Esto no es solamente para los pastores o los apóstoles, esto es para el pueblo de Dios. Esto es para todos. Y necesitamos ir a esa dimensión. Note lo que dice allí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Note la valentía con que está hablando Pedro allí. Le está hablando a la crema innata del gobierno, aquellos que podían también crucificarlo, llevarlo a la muerte como hicieron con el Señor, pero él, lleno del Espíritu, con valentía, habla la verdad. Amén. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros les invitamos para que vayamos y hablemos, para que prediquemos, y no somos valientes? Preferimos quedarnos en casa. Le hacemos la curva. ¿Sí me hago entender de lo que estoy diciendo? Porque nos da pena. Y eso indica de que no estamos llenos del Espíritu Santo. No tenemos valentía. Y algo interesante, Hechos capítulo 6, mira lo que dice ahí en el 6. Capítulo 4. Los creyentes, en el verso 23, dice: los creyentes piden confianza y ¿qué más? Y valentía. Mire lo que dice el 23: a ser puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía, en su versión de pronto dice denuedo, ¿cierto que sí? Amén. Valentía, eso significa denuedo. Dice allí que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagas sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y note lo que hace la llenura del Espíritu. Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Necesitamos esto en nuestras vidas para hablar con valentía. Así que no podemos avanzar, no podemos tener nuestros sentidos alineados a la voz de Dios si antes no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Ahora entiende por qué le digo que Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versos 9 al 13. Hechos 10, 9 al 13. Miremos el ejemplo de Pedro. ¿Creen ustedes que Pedro era un hombre lleno del Espíritu? Amén. Indiscutiblemente. Y mira lo que sucedió con Pedro. Esta es una historia que usted conoce, pero repitámoslo. Al día siguiente, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué hacer? Para orar. Para orar. O sea, note algo.
Una de las maneras en que usted se permanece lleno es orando. Amén. Es orando. ¿Aló? Amén. Dice cerca de la hora sexta, eso es decir, más o menos a las 12 del mediodía. Verso 10, sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino ¿qué? ¿Y qué es eso? Una visión. Una visión. Éxtasis significa, es algo donde tú estás en los 5 sentidos, pero tu alma puede entrar al mundo espiritual y puede ver, puede oír, puede sentir, puede palpar cosas en el mundo espiritual. El mundo espiritual es mucho más real que este. De hecho, este es una copia del espiritual. ¿Aló? Pero para yo poder estar sumergido en ese ámbito espiritual, yo tengo que estar lleno del Espíritu. Viendo novelas no vas a tener éxtasis. ¿Me hago entender? Escuchando reggaetón y otras cosas, no vas a entrar en el mundo espiritual. Tú necesitas estar conectado con el Espíritu para que el Espíritu pueda revelarte lo que necesitas saber. Verso 11. Vio el cielo abierto. Y eso es una visión. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Amén. Y en las 4 puntas, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Amén. Ahora salte al verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, quiere decir que Pedro tuvo el éxtasis, vio las cosas, escuchó la voz y terminó la visión. Pero él siguió meditando en lo que había visto en ese momento. Pero note que no se necesitan solamente visiones, sino que también él, ya fuera del éxtasis, escuchó la voz. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. ¿Aló? Estaba lleno del Espíritu. Y escuchó una voz. ¿Y quién le habló? El Espíritu Santo le dijo. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. Y esta es la expresión que a mí me causa y me sorprende cuando leo Hechos de los Apóstoles. Cómo a toda hora y todo momento el Espíritu Santo está hablando, está hablando, está hablando. ¿Aló? Y mire lo que le dice: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo os he enviado. Pronombre personal, los he enviado. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habla. Él quiere dirigirnos, Él quiere guiarnos a la verdad de Dios. Pero necesitamos tener nuestros oídos afinados. Capítulo 11, ahí mismo, verso 12. Mire lo que dice. Ya aquí, en este contexto, Pedro está explicando lo que sucedió allá en la casa de Cornelio. Y si usted no conoce la historia, le animo para que la lea en casa. Y no lea solamente este capítulo, lea todo el libro de Hechos. Verso 12 dice, explicando Pedro lo que sucedió, dice, y el Espíritu me dijo. Quiere decir entonces que Pedro conocía la voz del Espíritu. Amén. Él sabía cuándo le estaba hablando el Espíritu Santo. ¿Sabe? En el libro de Pedro, al final, en Judas, dice algo, dice que nosotros, y está llamando a la iglesia a que no seamos sensuales. ¿Y qué significa la palabra sensual? A veces asimilamos esa palabra, es a algo de la carne, es decir, a las relaciones sexuales. ¡No! Sensual es aquel que vive por los sentidos naturales y que no puede en esos sentidos percibir, distinguir la voz del diablo, la voz de él o la voz de Dios. No la conoce. Eso es sensual. ¿Y sabe qué es lo que pasa en la iglesia? Que hay muchos sensuales. No conocen la voz de Dios. No reconocen la voz de Dios. No entienden. A veces se preguntan, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, han venido pensamientos? ¿Seré yo? No, eso como que es mío. No. Y a veces, y vamos a ver que el Espíritu Santo nos habla a través del flujo de pensamiento.
pero no entendemos la manera en que Dios habla. Y por eso cuando se nos pregunta, ¿hace cuánto no escuchas la voz de Dios? Yo te pregunto eso, en esta mañana, ¿hace cuánto no escuchas la voz de Dios? Y tú dirás, uy, hace rato. Pues déjame decirte algo, si hace rato no escuchas la voz de Dios, es porque hace rato no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Has descuidado la llenura del Espíritu y necesitas conocer cómo habla Él. Amén. Amén. Así que Pedro conocía la voz del Espíritu. Él sabía cuando le hablaba a Dios. Él sabía cuando los pensamientos no eran de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, esa historia la vamos a ver ahora. ¿Me acuerdan? Me dice, pastor, lo que iba a decir de Pedro. ¿Listo? Vale, ¿listo? Me ayuda. Ok, cuando lleguemos a ese punto se los explico. Miremos Hechos 11, versos 22 al 24. Ahora miremos a Pablo. Hemos visto a Esteban, hemos visto a Felipe, hemos visto a Pedro. Ahora miremos a Pablo y a Bernabé. ¿Ustedes creen que Pablo y Bernabé eran hombres llenos del Espíritu? Amén. Definitivamente. Y nota lo que dice en el verso 22. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Ahora miren lo que dice el verso 24 con respecto a Bernabé. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora salte al capítulo 13. Capítulo 13, verso 1. Yo quiero que pongamos mucha atención a esto, porque aquí hay un principio muy importante y yo quiero que usted lo discierna muy bien. Capítulo 13, verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, es decir, donde estaba Bernabé, profetas y maestros. Ahora, de aquí en adelante se nos mencionan quiénes eran esos profetas y quiénes eran esos maestros. Note lo que dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Y Saulo. Este Saulo es Pablo. Mismo Pablo. Amén. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Apartarme a Bernabé y a Saulo. Ahora que los he llamado. Escuche esto. Para la obra que los he llamado. ¿Eso es qué? ¿Tiempo pasado, presente o futuro? Los he llamado. ¿Presente? Bueno, vamos a tocar dar clases de español. No, eso es un pasado. Los he llamado. Quiere decir entonces que Pablo y Bernabé ya espiritualmente, individualmente, el Espíritu Santo les había revelado lo que iba a hacer con ellos. Pero ahora públicamente utiliza a otra persona y les dice: este es el tiempo que ustedes tienen que salir, tal como ya se los ha revelado el Espíritu. ¿Cuál es el principio aquí? Mucha gente hoy está buscando que le digan cosas. Pero escucha esto. Si alguien te dice algo que no está registrado en tu espíritu, eso no viene de Dios. Porque el Espíritu Santo primero te habla a ti y después lo confirma a través de otros. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Nosotros no somos guiados por profecía. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Aló? Amén. Y esto es muy importante. Guárdelo en su corazón. Alguien que te dice: esto dice el Señor. Bueno, a ver qué dice, porque ya me lo tuvo que haber dicho a mí antes. Ya tiene que estar registrado aquí, en mi espíritu.
Y si el Señor te lo suelta y hace clic en tu espíritu, cójalo, eso es de Dios. Si usted dice, pero ¿qué es? Ni idea, déjelo, eso no viene de Dios. Amén. Porque aquí se nos dice claramente que Pablo y Bernabé ya tenían eso en su corazón. Ya sabían, conocían el propósito. Ahora el Espíritu Santo está utilizando un don ministerial, porque allí habían profetas y maestros. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo dijo a través de un profeta ahí en esa reunión. Y lo que dijo ya estaba registrado en el corazón de Pablo y de Bernabé. Amén. Amén. Lo que el Espíritu Santo habló a través del don de profecía confirmó lo que habían dicho, lo que él, el Espíritu Santo, les había dicho a los apóstoles de manera personal. Amén. Ahora, entremos al punto que nos concierne. Todo esto que hemos dicho es para que veamos que si yo quiero escuchar la voz de Dios, necesito estar lleno primeramente del Espíritu Santo. Si yo quiero tener mis oídos, mis sentidos espirituales conectados al mundo espiritual, necesito estar lleno del Espíritu. Pero la pregunta que estamos despejando hoy es: ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Y vamos a mirarlo porque Él habla de muchas maneras. Y necesitamos entenderlo. La primera manera en que Dios habla, y la más común, es a través de su palabra. Amén. Esa es la manera más común cuando Dios te habla. Por eso cuando tú vienes a la iglesia y estás escuchando la predicación de la palabra y estás leyendo la palabra, quizás el predicador no está hablando de ese tema, pero en la medida que tú lees la palabra, el Espíritu Santo te habla y te dice: oye, tú necesitas hacer ajustes en esta área. ¿Me hago entender? Amén. La primera manera y la más común en la que Dios habla es a través de su palabra. Miremos el Salmo 119. Salmos 119, verso 105. Salmos 119, verso 105. Dice allí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué expide la lámpara? Luz. Y cuando hay luz, la oscuridad desaparece. Y cuando la oscuridad desaparece, tú puedes ver el camino expedito y tú puedes caminar con confianza. ¿Alguien ha amanecido alguna vez en una casa ajena? ¿Y le han dado ganas de hacer chichi por allá a la madrugada donde no se ve nada? Qué oscuridad. Donde está todo oscuro. Como usted no conoce la casa, ¿usted qué hace? Se estrella por allá en una punta. ¡Ay! Ay, 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 tropecé. Y sigue. ¡Ay! ¿Por qué? Porque no hay luz. Pero dice aquí que la palabra es luz. Y la palabra nos guía. La palabra nos dirige. La palabra nos muestra el camino por donde debemos caminar. Quiere decir que Dios nos habla y la manera más común en que nos habla y la manera en que más Él emplea para hablarnos es a través de la palabra de Dios. Amén. ¿O cuántas veces tú has estado triste o preocupado por una circunstancia y vas a hacer tu devocional, abres la palabra, no como el bebecito? Vamos a ver qué nos dice Dios. Ve y ahórcate. Judas hizo lo mismo. Ve tú también a hacerlo. ¿Qué es eso? No, nosotros no leemos la palabra de esa manera. Nosotros leemos la palabra bien organizada. ¿Ven? Entonces tú estás leyendo el libro donde tú estás estudiando y de repente hay algún registro en tu corazón. Amén. ¡Pah! ¡Ah, Señor! Y eso es como un refrigerio para ti. Amén. 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 Esa es la manera en que Dios habla. Amén. Esa es la manera en que Dios nos habla. Y necesitamos entonces estar en la palabra para que Dios nos hable. Amén. ¿Aló?
Gloria al Rey. Hebreos capítulo 1. Note lo que dice. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado unas pocas veces. ¿Cuántas? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces De muchas y maneras. de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, note que aquí se nos está diciendo que Él nos habla a través de su Hijo. A través de su Hijo. Y Jesucristo es el Verbo hecho carne. Juan capítulo 1 verso 1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Perdón, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ahora lea el verso 14. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir implícitamente aquí, la palabra nos está diciendo que Él nos habla hoy a través de su Hijo, que es la palabra. Amén. Pero también la Biblia dice que el Señor y el Espíritu son uno. Quiere decir entonces que cuando el Espíritu de Dios nos habla, está hablando es Jesús. Amén. ¿Aló? Amén. Así que como cuando Jesús hablaba, no hablaba lo que Él quería, sino que lo que el Padre había dicho que hablaran. Asimismo, como dice en Juan capítulo 16, verso 13, el Espíritu Santo habla no por su propia cuenta, sino lo que ha oído al Padre y al Hijo hablar con respecto a ti y a mí. ¿Aló? Amén. Así que una de las maneras más comunes en que Dios nos habla es a través de su palabra. Pero también Dios habla a través de sus hijos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Lo vimos allí en Hechos, como Pedro se levantó y les habló al pueblo. ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que las palabras que estaba expresando Pedro allí estaban siendo articuladas en la mente de Pedro por una persona maravillosa que se llama el Espíritu Santo. Y por eso la gente decía, oiga, pero espera un momento, ¿estos no son solamente pescadores? Esta gente es del vulgo. ¿Y por qué hablan de esa manera en que hablan? ¿Por qué hoy ya no los oímos hablar tan burdamente, sino que los oímos expresarse de una manera coherente, de una manera hilada y con una revelación tremenda? ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu y el Espíritu de Dios les guiaba, les dirigía, les mostraba lo que debían hablar. Amén. Así que el Espíritu también nos habla a través de sus siervos, de sus hijos. ¿Aló? Amén. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4. Vaya allí, Efesios capítulo 4. Aleluya. Verso 11. Capítulo 4, verso 11. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y Él mismo, hablando de Jesús. Si usted lee el contexto, aquí se está hablando del Señor Jesucristo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y maestros, a fin de, ese a fin es que, ¿qué indica cuando usted encuentra algo donde dice a fin? Está hablando propósito, ¿cierto? Entonces miremos el propósito para el cual el Señor constituyó los dones ministeriales. Dice allí, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa madurar. A fin de madurar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para que sirvan en la casa de Dios. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí hay un verso clave. Dice, ¿hasta qué? Hasta todo. No, pero dice, ¿hasta qué? Y ese hasta qué, ¿qué significa? ¿Perdón? ¿Qué significa ese hasta qué?
nos da una medida de tiempo. Es decir, que lo que Él está hablando es para un propósito, y ese propósito se va a mantener hasta que, ¿sí me hago entender? Mire, cuando leamos la Biblia tenemos que leerla de esa manera para poder entenderla. Léelo, por favor. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Entonces eso nos marca un tiempo. Quiere decir que los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores están para madurar el cuerpo de Cristo ¿hasta qué? Hasta que todos, ¿cuántos? Todos lleguemos al pleno conocimiento de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos enseñan que hoy no hay apóstoles, que hoy no hay profetas, pero aquí la palabra me dice que esos ministerios, esos dones ministeriales van a estar vigentes, operando hasta que todos lleguemos a la madurez del conocimiento del Hijo de Dios. Y la iglesia cada día no están entrando nuevos creyentes, nuevos bebés que necesitan de esos ministerios para ser madurados, para que crezcan, para que entiendan. Amén. Entonces eso está vigente. Amén. ¿Aló? No como no en la función que los apóstoles anteriormente tenían o los profetas anteriormente tenían, pero sí están vigentes. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver, pastor, con lo que usted está hablando? Pues mucho, porque estamos diciendo que el Espíritu Santo de Dios nos habla también a través de sus dones ministeriales. Así que cuando usted viene aquí y escucha al pastor Edwin o a mi persona dar una exposición de la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Y Dios nos está hablando a nosotros primeramente. ¿Aló? Amén. ¿Me hago entender? Sí, amén. Ok, bueno, muy bien. Ahora, tercera, mire en Primera de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 13. Mire cómo Pablo explica y declara que lo que él habla no son cosas humanas, sino que es la palabra de Dios. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. ¿Estamos ahí? Por lo cual también nosotros. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que Pablo estaba convencido que lo que él hablaba lo hablaba de parte de Dios, y así lo debemos recibir. ¿Aló? Amén. Debemos recibir las cosas cuando la palabra de Dios se está exponiendo, cuando no son cuentos, ni invenciones, ni historietas, sino que estamos leyendo la palabra de Dios y estamos estudiando la palabra de Dios. Debemos recibirla como tal. Amén. Amén. Y debemos recibir la exhortación como tal. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. Ok, entonces la primera cosa, a través de cómo nos habla Dios, lo primero es a través de su palabra. Segundo, a través de sus hijos, de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y no necesariamente tienen que ser de los dones ministeriales. Cualquier persona llena del Espíritu Santo puede hablar al corazón de otra, de parte de Dios. ¿Aló? Amén. ¿Me hago entender? Tercera cosa, vamos por favor a Job. Y ya les digo, y ya miramos, porque esto es otra cosa que algunos están desechando en este tiempo, pero yo creo que no es bueno hacerlo. Job capítulo 33, versos 14 al 16. Y aquí el principio es que Dios nos habla también a través de sueños y visiones. ¿Cuántos han tenido sueños aquí? Amén. De parte de Dios. Amén.
Ahora necesitamos entender cuándo los sueños son de Dios y cuándo no. ¿Me hago entender? Porque no todos los sueños son de Dios. Hay sueños que son indigestión de los frijoles trasnochados que te comiste. Sueños naturales. ¿Me hago entender? Amén. Capítulo 33, verso 14. ¿Estamos ahí? Amén. Aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo entiende por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen en el lecho, entonces se revela Él. ¿Quién es Él? Dios, al oído del hombre, y le confirma su instrucción. Así que claramente aquí se nos muestra que Dios también nos habla a través de sueños y visiones. Y muchos podrían decir, sí, pero eso hace parte del Antiguo Testamento. Bueno, miremos entonces el Nuevo. Hechos capítulo 16. Y miremos cómo Dios dirigió a Pablo hacia la ciudad o hacia la región de Macedonia a través de sueños y visiones. Capítulo 16, verso 6. ¿Estamos ahí todos? Del varón de Macedonia. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo, ¿qué? Una visión. Una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Así que Pablo entendió que Dios le habló a través de una visión. Pero hoy mucha gente está diciendo que eso de las visiones y de los sueños, eso ya no es de esta dispensación. Pero claramente lo vemos en la Biblia. ¿Aló? Amén. Así que una de las maneras en que también Dios nos habla es a través de los sueños y las visiones. Ahora, por eso es que necesitamos estar llenos del Espíritu. Porque no todos los sueños son de Dios. Entonces hay personas que vienen y me dicen, pastor, yo soñé una cosa y la otra y un enredo. Y yo le digo, hermana, yo no entiendo nada. Yo no sé. Y si usted tampoco lo entiende, entonces eso no es de Dios. Deseche eso. ¿Aló? Porque Dios no nos va a hablar a nosotros en un lenguaje que no entendamos. ¿Me hago entender? Si Dios nos da un sueño, usted y yo lo vamos a entender claro. Amén. Usted se va a levantar y va a decir, Dios me está diciendo que haga esto. O Dios me está advirtiendo al respecto de esto. Pero cuando usted no entiende ni jota, deseche eso. ¿Aló? Amén. ¿Por qué? Porque usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu va a saber cómo hablarle, cómo dirigirle. Mire que aquí Pablo no hizo una reunión. Pablo no dijo, oiga, soñé esto. ¿Será? ¿Será que Dios quiere que vayamos allá? ¿O será que los frijoles trasnochados que nos comimos ayer? No, él dio por sentado que era Dios hablándole. Él tenía claridad. Y se levantó con la certeza y le dijo, vamos. Ya tenemos la dirección. ¿Me hago entender? Amén. La visión de... ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estaba con ellos y les pregunta, Pedro, discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos dijeron, sí, unos dicen que es X, otros dicen que es Juan, otros dicen que es Jeremías. Bueno, muy bien. ¿Y ustedes qué dicen? Y entonces Pedro habló y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo al Señor? Bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre,
¿Sino quién? El Espíritu Santo. Pero a continuación, si usted sigue leyendo, ahora explicamos eso que fue lo que pasó en la otra parte, porque ese es el pedazo que vamos a leer ahora. Pero si usted ve a continuación, después el Señor dijo, me es necesario ir a la cruz, morir. ¿Y qué hizo Pedro? No, que tal cosa no te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartado de mí, Satanás. Pero a un momento no estaba hablando inspirado por el Espíritu y ahora está hablando inspirado por Satanás. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que necesitamos estar tomados siempre de la mano del Espíritu Santo. Discernir de dónde vienen nuestros pensamientos. Discernir de dónde viene la fuente de cada cosa. No hablar como locos por hablar. No seamos imprudentes. Amén. ¿Aló? Discernamos, entendamos, ¿esto viene de Dios? ¿Cuál es la fuente de esto? Y podamos entender qué es o quién es el que nos está hablando. Eso era lo que quería enseñarles. Pero miremos que no solamente es a través de la palabra, no solamente es a través de sus hijos, no es solamente a través de sueños y visiones, sino que aquí también vamos a estudiar otra manera, que es la manera más común. Así como la palabra de Dios es la manera más común, esta también es muy común, y es a través del hombre interior, es decir, a través de tu espíritu. Porque ¿dónde reside el Espíritu Santo? En tu interior, es decir, en tu espíritu. Así que el Espíritu no le habla a tu alma, el Espíritu le habla a tu espíritu, y es tu espíritu el que habla a tu alma lo que el Espíritu le habla. ¿Me hago entender? Entonces necesitamos entender la voz interior. ¿Cómo habla esa voz interior? Vamos a Romanos y entendamos esto primeramente. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y alguien que tenga la palabra de Dios para todos o la nueva traducción viviente me va a ayudar con eso. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer, por favor, a partir del verso 14. Romanos 8, 14. ¿Estamos ahí? Dice: todos los que son guiados, ¿por quién? ¿Son qué? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Todos somos hijos de Dios, pero hay unos hijos que no son guiados por el Espíritu. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿No son hijos de Dios? No. Aquí el significado es que el que es guiado por el Espíritu es un hijo maduro. ¿Me hago entender? Porque hay hijos que no son maduros. Y a pesar de que el Espíritu los quiere guiar, ellos no oyen, no ven, no entienden. Y entonces toman decisiones en sus propias fuerzas. Entonces ese no es dirigido. A pesar de que es hijo, no es dirigido. A pesar de que el Espíritu Santo le quiere guiar, como él no ve, como él no entiende, como él no reconoce la voz de Dios, no se deja dirigir. Entonces es un hijo inmaduro. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra es que el hijo maduro es aquel que reconoce la voz del Espíritu y es guiado por el Espíritu. Amén. Entonces, ¿cuántos hijos maduros hay aquí? Amén. Uy, bueno, gloria a Dios. Ahí pasó la prueba como con 3. Amén. Gloria al Rey. No, sigamos leyendo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y aquí está el verso clave. Dice el verso 16: el Espíritu mismo, note que el Espíritu ahí está escrito con E mayúscula. Está hablando entonces del Espíritu Santo de Dios. Dice, y podríamos leer, el Espíritu Santo de Dios mismo da testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Hablar, ¿cierto? El Espíritu mismo habla ¿a quién? Y entonces ese Espíritu está ¿con qué? Con minúscula. Está hablando del espíritu humano de cada hombre.
Entonces, ¿a quién le habla el Espíritu Santo? ¿A qué parte de nuestro ser le habla? A nuestro espíritu. Y nuestro espíritu está encargado de subir eso a nuestra alma, es decir, a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento, a nuestras emociones, para que tomemos decisiones. Porque en el alma está la voluntad, los pensamientos y las emociones. El espíritu humano va a hablar al alma. Amén. Amén. Y el mensaje es que somos hijos de Dios. Sí, pero también nos puede dirigir para tomar ciertas decisiones en nuestras vidas. Nos puede dirigir, nos puede dar a conocer propósitos, planes que necesitamos. Por ejemplo, muchas veces estamos pidiendo cosas. Cada vez que yo predico en este lugar, yo he pasado horas de rodillas diciéndole: Señor, ¿qué quieres tú que yo le hable a tu pueblo? Esto no es porque a mí se me ocurrió. Se le antojó. Es porque yo he pasado tiempo preguntándole a Él: Señor, ¿qué quieres? Amén. Y Él ha subido eso a mi mente. El Espíritu lo ha recepcionado y luego lo ha subido. Ahora la pregunta es: ¿cómo es ese proceso, pastor? Amén. Y eso es lo que quiero que usted aprenda. Y el proceso es que a veces el Espíritu va a subir lo que tiene, lo que ha recibido del Espíritu Santo a través de pensamientos. Porque en el alma están los pensamientos. Entonces el Espíritu va a subir un pensamiento a tu mente. Y necesitamos discernir que esos pensamientos sean verdaderamente los pensamientos de Dios. Por ejemplo, un pensamiento. Cuando yo estoy de rodillas, orándole al Señor, viene una palabra: depresión. ¿Quieres que predique acerca de eso, Señor? Y Él me va llevando y voy desarrollando la enseñanza, dirigido por Él. Otras veces no sube ninguna palabra, pero sube un texto bíblico. Romanos capítulo tal, o Efesios capítulo tal. Y yo voy allí y entonces leo el pasaje y le digo: Señor, ¿qué es lo que quieres con respecto a esto? Y Él vuelve un pensamiento y un tema específico que está allí. Y eso es ser dirigido por el Espíritu Santo. Eso es reconocer la voz del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Amén. El problema es que muchos de nosotros estamos esperando voces externas. No, hermano, necesito que hables de tal y tal y tal y tal. Pues ahí se va a quedar esperándolo, hermano. ¿Me hago entender? Amén. Miremos cómo funciona esto de las impresiones mentales. Mateo capítulo 16. El tema que estábamos hablando ahorita de Pedro. Capítulo 16. A partir del 13. Ya lo parafraseé, pero ahora leámoslo. Dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Ahora, note que Pedro habla, pero para nosotros hablar, ¿qué es lo que primero se produce internamente? Un pensamiento. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y para tú hablar, tienes que primero hacer un esquema mental de algo. Quiere decir entonces que ante la pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? El Espíritu Santo le reveló al espíritu de Pedro quién era él. Y él lo subió a su pensamiento. Y ese pensamiento él lo expresó con palabras. ¿Sí me hago entender el proceso? Miremos otro ejemplo.
Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Estamos ahí. Versos 18 y 19. Ahora, entendamos el contexto. Entendamos que aquí a Daniel se le cuenta un sueño, ¿cierto? Y entonces Nabucodonosor le dice, Daniel, necesito que lo interpretes. Ahora, ¿por qué Nabucodonosor necesitaba intérprete? Porque no tenía el Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Aló? Entonces necesitaba a alguien que estuviera lleno del Espíritu Santo, que pudiera comprender lo que él le estaba queriendo decir. Y mira lo que dice allí. Bueno, ustedes conocen la historia. El rey Nabucodonosor le cuenta el sueño. Y luego mire lo que dice el rey. Dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, darás su interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar. Ahora, ¿por qué no lo podían interpretar esos? Porque tampoco tenían el Espíritu. ¿Aló? Pero tú puedes, porque habita en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, se quedó, escúcheme atentamente, dice, se quedó atónito. ¿Cómo es atónito? Asombrado. ¿Cuánto se demoró? Casi una hora. O sea que él estaba, después de que recibió lo que Nabucodonosor soñó, él quedó así. ¿Me hago entender? Asombro. Y mire lo que pasó allí. Casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Este hombre, que estaba lleno del Espíritu Santo, al recibir el sueño, el Espíritu Santo empieza a darle la interpretación. ¿Y dónde le estaba dando la interpretación? En sus pensamientos. De esa manera es que nos habla el Espíritu Santo. ¿Me hice entender o no? Amén. ¿Está claro? Amén. Ahora necesitamos ser sabios y entendidos. Porque ¿dónde trabaja también el diablo? Pensamiento. ¿Con qué? Con pensamientos. Entonces el hijo maduro de Dios es aquel que puede discernir, que puede entender de dónde viene X o Y pensamiento. Amén. Y entonces tú puedes decir, no, esto no es de Dios. Diablo, a ti te digo, me dejas de ministrar, me dejas de susurrar, porque esto no es de Dios. Pero cuando tú tienes un pensamiento de Dios, tú tienes que decir, Señor, gracias, me estás hablando a mi vida. Amén. Amén. Estamos hablando entonces cómo Dios nos habla. Primero, y la más común, a través de su palabra. Segundo, a través de sus hijos, de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Tercero, a través de sueños y visiones. Cuarto, ¿qué más es? A través del hombre interior. Y el hombre interior, que es el Espíritu Santo, sube esto a nuestra alma a través de pensamientos. Y necesitamos discernir de dónde vienen cada pensamiento que tenemos. Mire, cuando usted le hacen algo, pongamos un ejemplo para que lo podamos entender. Cuando alguien le hace algo y viene a tu pensamiento, perdónalo, deja pasar de largo esa ofensa. Tú eres un hijo de Dios. ¿De dónde viene ese pensamiento? De Dios. Pero ahora, esa misma escena, te hicieron algo y viene el pensamiento. Es que usted sí es como bien pendejo. Métale la mano. Clávele el evangelio, el músculo del evangelio, para que aprenda a respetar, para que respete a los varones. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Y entonces usted qué tiene que hacer? Desecharlo. Desecharlo. ¿Sabe que, por qué les pongo este ejemplo? Porque es que en este tiempo me ha sucedido a mí. Alguien me hizo algo. Y entonces viene ese pensamiento y sí, y oro por él y lo perdono. Y después veo en la imagen yo cogiéndolo y
Le decía yo a mi esposa, mami, es que a veces se me vienen unos pensamientos que me imagino acabando ese hombre. Entonces, ¿de dónde viene cada pensamiento? Es lo que tenemos que discernir. Amén. Eso es lo que tenemos que discernir. Quinta y última manera en que Dios nos habla, a través de la voz externa. Es decir, una voz audible, pero esta manera en que Dios nos habla no es común. ¿Sabe? Yo en mi vida cristiana llevo 26 años. 25 años. Agosto 2 del 93, ese fue el día de mi conversión. 25 años de creyente. Y en mis 25 años yo no he oído la voz audible del Señor solamente 2 veces. Pero el Señor me habla constantemente a través de la voz interior. ¿Me hago entender? Entonces, habla así, de esta manera. ¿Cuántos han oído la voz audible del Señor? Aquí en este lugar. 1, 2, muy bien, 3, 4, otro. Gloria a Dios. Pero no es todos los días, ¿sí o no? No es todos los días. Por allá de vez en cuando y cuando lo requieres. ¿Aló? Hechos 9. Miremos el ejemplo. Hechos capítulo 9. Con esta terminamos. Y usted dice, gloria a Dios. Hechos capítulo 9. 9:31. Capítulo 9, versos 3 y 5. Mire cómo le habló el Señor Jesucristo a Saulo. Dice allí, leamos desde el 3. Pero yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, ¿qué cosa hizo? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa es la primera lección de teología que recibió Pablo. Y la lección era que el que persigue la iglesia, persigue a Jesús. Dice allí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz. O sea, esos también la oían, pero no veían a nadie. Ver a nadie. ¿Aló? Yo creo, hermanos, para finalizar, que esto es fundamental en la vida del creyente. Saber oír la voz de Dios. Cómo nos habla Dios. Esto es fundamental. Y el problema de muchos creyentes es que no entendemos cómo Dios nos habla. Oremos al Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Inclina tu cabeza. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra.